Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Gladys Salinas, una mujer que nos enseñará que no importa dolor o enfermedad, Dios siempre está al control de nuestras vidas si así se lo permitimos. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Gladys Salinas es de nacionalidad chilena, oriunda de Arica, norte del país. Está casada con Juan Moya desde 1976. Tiene 2 hijas, Leslie e Isis, y una nieta, Matilde, y un nieto, Lucas. Estudió pedagogía en Antofagasta y trabajó durante muchos años en Santiago, Independencia, en el colegio Rosa Ester Alessandri. Hace algunos años, y tras cambiar de casualidad de médico ginecólogo, le encontraron un cáncer, el cual debió tratar rápidamente para evitar mayores complicaciones. Gracias a Dios pudo salir en buen estado de esa intervención, pero años después aparecieron síntomas extraños en su cuerpo, impidiéndole desplazarse. Se trataba de fibromialgia, así que con el tiempo debió jubilarse por invalidez. Su marido también ha sufrido en la salud. Vivió hace poco un accidente vascular y se operó del corazón. Gracias a Dios, también se recuperó bien y puede trabajar sin problemas. Vamos a conocer a Gladys. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Gladys Salinas. Ella es chilena con una historia de vida tremenda y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Gladys, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola para todos los que nos escuchan y nos están viendo. Hola Ángela, un placer conocerte también. Un placer también para mí tenerte aquí conversando en esta sala. La tecnología nos permite estar a distancia conversando y es una bendición para mí también. Cuéntame, ¿dónde vives puntualmente? ¿En qué parte de Chile te encuentras? ¿Cómo se llama tu esposo? Tus hijas, tus nietos, queremos conocerles. Bueno, soy Gladys Salinas, vivo en Santiago, en la comuna de Lampa, con mi esposo que se llama Juan Moya Santos. Tengo 2 hijitas, Leslie, Melanie Moya Salinas e Isis Moya. Además tengo 2 pero potentes ayudas y luz en mi vida. Mis nietos, Matilde de 8 años y Lucas de 6 años. Hablas con un amor de tus nietos, bueno, en general de toda tu familia, pero es que los nietos son muy especiales y hablas con ellos con un amor, te cambiaron la vida. Recomiendan mucho llevar a niños pequeños, o sea, compartir con los abuelitos, con los abuelos, porque dan vida, energía, alegría, gozo y además que los abuelitos, las abuelitas, no me acuerdo el término aquí chileno, alcahuetean, mejor dicho, les sirven y adoran a sus nietecitos y realmente es fantástico esa relación que se da entre abuelo y nieto. Me parece fantástico. Regaloneo, allí regalonean a los nietos de una manera maravillosa, así que te felicito. Y tu profesión que estudiaste, tú actualmente estás jubilada, pero quiero que me cuentes un poco qué estudiaste, querida Gladys. Fui a estudiar a Antofagasta, pedagogía en francés. Terminé, me casé, tuve una hija, nos vinimos a Santiago. Y aquí, generalmente en Santiago, he desarrollado mi profesión. Hasta que el francés salió del currículum, luego allí me reconvertí, tuve que estudiar un poco nuevamente y terminé como profesora de educación tecnológica. Excelente, excelente, querida Gladys.
Bien del norte de Chile. Eres tú. La primera ciudad. La primera ciudad claro, de este hermoso país. Querida Gladys, también comentaste allí de tu esposo, que lo conociste. Quiero que conversemos un poquito de su conversión, porque si bien tú naciste de cuna adventista, tu mamita conocía de la iglesia adventista, ahí también te enseñó a ti. ¿Cómo fue la conversión de tu esposo? ¿En qué momento de su vida él decide por Jesús mediante el bautismo y lo que significó para ti como esposa? Respuesta a oraciones también que se multiplican, querida Gladys. Mi esposo estuvimos casados 30 y tantos años y 36 más o menos, allí se bautizó. Sí, aproximadamente a los 36 años de casado se bautizó. Fue realmente una bendición y realmente un milagro de Dios, realmente, porque mi esposo me acompañó al comienzo cuando nos casamos a la iglesia, incluso cantó en un cuarteto, pero después abandonó. Y a los 30 y tantos años de casado, allí decidió entregarse a Dios. Y bueno, ahora seguimos aquí en la iglesia en Lampa, en Larapinta. Excelente. Más de 30 años, mucho tiempo orando Bastante, por el esposo. Y dices tú, querida Gladys, que fue un milagro. Tal vez tengamos la oportunidad de tenerlo aquí en Identidad, pero desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que fue un milagro y qué fue lo que motivó a decidir por Jesús? Porque hay muchas personas que están viendo, escuchando este programa y no han decidido todavía por Jesús. Todavía los años, los meses siguen pasando, pero Cristo viene muy pronto, falta poco tiempo. Y muy bien tú lo dices, que una persona decida por Jesús mediante el bautismo es un milagro. En el caso de tu esposo, ¿cómo sucedió y qué le motivó a decidir por él? Bueno, el hecho de que estuviese yo manteniéndome en la iglesia, creo que fue uno de los aspectos que lo acercó a la iglesia. Luego, el poder estar en contacto con gente de la iglesia. Y además, un momento en que su salud también se fue afectando bastante. Y entonces, allí como que se sintió más cerca de Dios y decidió. Yo creo que Dios siempre nos da el momento para que nosotros demos ese paso. Totalmente, coincido contigo, querida Gladys, porque incluso aquí lo hemos comentado en Identidad. El tiempo de Dios es perfecto y Él sabe de qué forma y en qué momento hablarle a cada uno de sus hijos. Este corazón ya está preparado, pero uno tiene que seguir orando, insistiendo, y el hecho de que tú siempre permanecieras firme en la fe, firme ahí en la iglesia, asistiendo pese a cualquier dificultad, eso también marca mucho la diferencia. Ese testimonio de como esposa también sin duda a él le marca, y el llamado de Dios que también se hace irresistible. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien conforme al propósito al cual hemos sido creados. Y en el caso de tu esposito, que haya sido una realidad pese a un momento de dolor, fue donde más cerca estuvo de Dios. Amén por eso. Amén por los momentos de dolor que nos hacen acercar más a Dios. Sí, querida Gladys. Y también fue fundamental que mi hija, la menor, ella pertenece a la iglesia. Ella es casada también con un niño, con Pablo Castillo, que es médico y es de la iglesia. Entonces, todo eso, el entorno, llevó a que mi esposo decidiera. Amén, totalmente. El entorno también influye. Si vives rodeado de ese ambiente que te lleva más a Jesús,
Amén por eso. Y me alegra mucho que en la vida de tu esposito haya sido una realidad. Más adelante vamos allí a volver a su historia, un momento puntual de tu vida o de la vida de tu esposo Juan. Pero quiero que vayamos al año 2001. Tú, querida Gladys, sufriste un cáncer que fue detectado de casualidad con tu médico ginecólogo que habías cambiado en ese momento. Un milagro de Dios. Cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió. Bueno, 2001, en junio, falleció mi papá. A, a fines de octubre, yo me sentí mal y cambié de ginecólogo. Llevaba muchos años con el ginecólogo y cambié de ginecólogo. Y el médico me atendió y me solicitó un examen especial que ya tenía que hacerlo. Un año, cada año lo hacía, pero me estaba justo casi en el año, me dice, tráelo también. Y entonces allí se dieron cuenta que tenía un tumor en la mama derecha y dijo, hay que operar. Esto es primero. Un milagro, porque fue in situ. Quiero que me cuentes cómo fue el proceso, querida Gladys, porque tú fuiste muy valiente. Tú guardaste silencio con respecto a tu familia en esa situación. No sé cómo lo hiciste para, claro, me imagino para no preocupar por la situación de sobrellevar esa carga, pero no te imagino sola, sino con Jesús, llevando juntitos este peso. Cuéntanos, Gladys, cómo sucedió. Sí, me tuve que hacer exámenes, no le conté a mi esposo, ni a mis niñas, ni a nadie. De repente, con una tía, hermana menor de mi mamá, nos encontramos y entonces ella le conté allí y ella me acompañó a la cita del médico. Y entonces me insistía, tienes que decirle a tu esposo. Todavía no, decía yo, cuando estén todos los exámenes, cuando esté casi todo listo, porque mi esposo trabajaba full y las niñas estaban en su proceso final del año escolar. Entonces, a ellas les avisé un viernes que la mamá se operaba el domingo. A mi esposo le avisé más o menos como el día miércoles, una cosa así. Y cuando me dijeron, le dije al doctor, necesito una semana para terminar mi año escolar y dejar las notas puestas. Y allí, entonces me dijo, después de mucho, ya, pero el domingo te quiero en el hospital. Y ahí, así fue. Qué valiente, Gladys, se ve en tu carácter también, porque tengo entendido, y aquí lo dice bien tu historia, felizmente la Junta de Médicos dijo que sin quimio, solo radioterapia te hicieron y te hicieron la cirugía. Por 6 años tomaste la medicina y gracias a Dios hoy no tienes cáncer, ¿no es así, Gladys? Hasta el momento estoy bien. Hace poco me hice el examen, normal, gracias a Dios. Y bueno, confiada siempre en Él. Amén, amén. Vamos a seguir así. Amén, así es, siempre dispuesto. 2010, vayamos a ese año, querida Gladys. Te descubren a ti, te detectan fibromialgia, pero me llama mucho la atención de que no encontraban que esta era la respuesta de la enfermedad que tenías. Llevaste 6 meses sin poder caminar, pasabas tendida en la cama, estabas impedida de toda actividad. Cuéntame en detalle lo que sucedió y cómo empieza tu proceso también de sanación y de restauración, querida Gladys. Me levantaba como a las 5:30 para prepararme para ir al colegio. Estaba también haciendo el portafolio, que es la evaluación de los profesores. Entonces, había harta actividad. Entonces, esa mañana me levanto y no podía caminar. Me dolía todo, todo, todo. Y dije, si llego al baño, debe ser cansancio, me ducho y listo.
pero no pude. Mi esposo me tuvo que auxiliar y llevar a la cama. Y de allí estaba con mucho dolor en todo el cuerpo, no podía, apenas hablaba suave, no sabíamos, fuimos hasta infectólogo para ver qué es lo que pasaba, porque íbamos de médico en médico, me pedían exámenes y me derivaban a otro, hasta que em, el tío de mi yerno, que es médico y que estaba en Estados Unidos, eh, él le manda todo el historial de mi enfermedad y entonces él dijo fibromialgia. Y en esa semana igual fui a una unidad de dolor que me dijeron que tenía que ir y allí una junta de médicos también dijo fibromialgia. Pero raro, porque la fibromialgia no siempre viene con este problema de traslado, de quedarse casi inválida. Pero eso fue, y allí empezó, digamos, la historia, digamos, que dura hasta hoy, porque es una enfermedad que no tiene remedio y que hay que mantenerse con tratamiento y otras cosas. Hoy en día ya puedes caminar. ¿Cómo fue ese proceso? Porque fueron bastantes días, meses en el que no lograbas caminar. ¿Cómo fue ese proceso allí? Me imagino también las oraciones intercesoras también, y tengo entendido también por tu trabajo te invalidaron también debido a tu situación de salud, querida Gladys. Cuéntanos. Permanecía en cama mucho, yendo todos los meses a control médico, viendo el tratamiento que debería de llevar y realmente fue un tiempo en que era dependiente completamente de mi esposo, de mis hijas, qué sé. Pero en ese tiempo también yo cambié de alimentación. El tío de mi yerno me manda una dieta que debo seguir y eso también me ayudó bastante. Yo empecé a mejorar de a poco, no me podía levantar. Por lo tanto, mi casa, que es de 2 pisos, la bajaba sentada así. ¿Mm? Y de repente ya como que empecé a sentir una mejoría, sentirme más fuerte. Y ahora, gracias a Dios, soy autovalente. Hasta Amén. manejo. Amén, amén, querida Gladys. Lo que hace Así es. diferencia, bueno, nuestra La mano de Dios. relación con el Señor, la mano de Él, que no nos suelta en lo absoluto, tener un estilo de vida saludable, el ejercicio, la alimentación, tomar agua, 8 vasos al día, sol en la medida de lo posible, en las horas indicadas, nutrirnos muy bien, tener temperancia, pero esa confianza en Dios también es fundamental. Todo es un conjunto para ese bienestar, el estar bien, que es lo que tanto el Señor desea y anhela. Dice: amado, yo deseo que tú tengas salud y seas prosperado en todas las cosas, no en una o dos, en todo. El Señor desea que seamos prosperados y que tengamos salud. Y este es el último tema que quiero conversar contigo, querida Gladys, porque entre eso en que tú pasabas la fibromialgia, o sea, lo más duro, lo más difícil también, tu esposo sufre un accidente vascular. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo se sustentaron económicamente también, anímicamente, espiritualmente en esas aflicciones, porque era una tras otra. Cuéntanos, querida Gladys. Bueno, nunca he dudado que Dios provee para nosotros, siempre. Y que hemos sido bendecidos siempre. Nunca he tenido duda de eso. Mi esposo, y que los tiempos de Dios son exactos además, porque mi esposo se enfermó, luego estuvo en recuperación y después, posterior a eso me enfermé yo. Entonces él estaba libre, digamos,
entre comillas, para poder apoyar. Tuvo un accidente cerebrovascular, lo tuvieron que operar, fue bastante seria la operación, porque además mi esposo tiene un problema, se le taparon las carótidas, y tú sabes que las carótidas llevan la sangre al cerebro, pero ahí también hay un milagro, porque Dios ha puesto su manito allí. Él tiene tapadas las carótidas, pero irriga al cerebro por las arterias, por otro lado. Incluso hay, según la neuróloga que lo vio, dice una entrada al ojito y después se devuelve para llevar sangre al cerebro. Y mi esposo hoy, gracias a Dios, sigue trabajando desde casa y está bastante bien, digamos, ha estado bastante bien. Sí, va a tener que ser sometido nuevamente a una operación, pero estamos confiados que ahí está Dios siempre. Amén. Dice uno, como depende de cómo uno lo vea la perspectiva, es enfermedad tras enfermedad, no, es bendición tras bendición, milagro tras milagro, con respecto a tu cáncer, con respecto a esa recuperación, cuando fue más doloroso, más tenaz lo de la fibromialgia, lo del accidente vascular, lo que tú me cuentas de las vías y de cómo puede respirar en este momento, le llega oxígeno al cerebro. Es milagro tras milagro, el Señor ahí sosteniendo, porque en este mundo de dolor, de enfermedad que está lleno, el Señor nos sustenta, nos provee. En este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, Jesús provee, Dios está al control. Tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores a nuestro favor, donde ya tenemos toda la partida ganada si recurrimos a Él. Si dejamos esas cargas, esos problemas, esas dificultades económicas, esas enfermedades en sus manos de amor. Con el gran médico de los médicos no hay nada de qué temer, porque Dios va al frente. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes. Y quiero invitarte, querida Gladys, bueno, primero agradecerte por haber estado aquí en Identidad, habernos acompañado, contado parte de tu historia y por supuesto invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento. ¿Qué les dirías para cerrar el capítulo de hoy? Adelante, querida Gladys. Bueno, como reflexión, me queda que tengo la certeza, sí, que la mano de Dios ha estado y obra en mi familia y en todos sus hijos, ¿no? Y tengo, pero muchos eventos más en los que he visto, pero muy cerca, la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que solo tengo 2 hijas que son profesionales, una familia que me tira para arriba, y yo creo que la esperanza, el entregar cada día, depositar nuestras vidas en las manos de Dios es fundamental y hace la diferencia para que nosotros podamos ir por este mundo confiados, haciendo lo que corresponde. Creo que sí, fundamental es que nos tomemos cada día, sobre todo en este tiempo que está medio bastante difícil y estamos viendo que Dios está, que Jesús está a puertas. Amén. Así es, querida Gladys. Muchas gracias por esa reflexión que nos invita y nos lleva. Dice el Señor que viene muy pronto. Los eventos siguen pasando, queda poco tiempo, pero el Señor solo desea que nosotros procedamos al arrepentimiento, que decidamos por Jesús. Hoy es el día de tu salvación. El Señor quiere estar contigo por la eternidad, pero tú quieres estar con Él, vivir esa vida eterna junto a Jesús. Está en ti
tomar la decisión por el Salvador. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que el Señor te bendiga.